Bienvenidos a este vídeo, les vamos a hablar un poco sobre lo que la ley del Seguro Social tiene contemplado sobre la pensión de viudez. Primero que nada, esta ley, ¿a quiénes considera como pensionados? A el asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por diferentes incapacidades, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, viudez, orfandad o ascendencia. ¿En qué situación se otorgará las prestaciones de la pensión de viudez a los beneficiarios? Será cuando ocurra la muerte de la o el asegurado. ¿Qué beneficios puede recibir una persona por pensión de viudez? Ayuda asistencial al pensionado o a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule. ¿Qué requisitos debe de tener para que el beneficiario pueda acceder a la pensión? Que al fallecer el asegurado hubiera pagado al instituto un mínimo de 150 cotizaciones semanales, que cuente con una pensión de invalidez, y que su muerte no haya sido a un riesgo de trabajo. ¿Quiénes otorgará las pensiones a los asegurados? El Instituto de Seguros que elija los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia. ¿Qué características monetarias debe de llevar la pensión? Debe ser integrada por un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual debe de ser suficiente para cubrir la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones económicas. ¿Quién otorga una suma asegurada y qué condiciones debe cumplir? El Instituto Mexicano del Seguro Social debe de otorgar una suma asegurada, adicionada a los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, que debe de ser suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión, ayudas asistenciales y prestaciones económicas. ¿Qué sucede si el trabajador fallecido o la trabajadora fallecida cuenta con un monto superior al monto constitutivo? Si el trabajador tiene un saldo acumulado en su cuenta individual mayor al necesario para la integración del monto constitutivo para contratar una renta superior a la pensión a la que tiene derecho los beneficiarios, se puede retirar la suma del excedente en una sola exhibición de la cuenta del fallecido o contratar una renta por una suma mayor. ¿A qué se refiere con renta vitalicia? Contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. En el caso de que se proceda a un fallecimiento por riesgo de trabajo, invalidez, retiro o cesantía en edad avanzada y vejez, ¿qué tipo de seguro procede? Se otorga con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado fallecido. ¿Quién tiene derecho a la pensión de viudez? La o el cónyuge de la o el asegurado, la o el pensionado por invalidez. En dado caso que no haya cónyuge, tiene derecho de recibir la pensión la concubina o el concubino del asegurado o pensionado por invalidez. ¿Qué condiciones debe de reunir la concubina o concubino? Haber vivido al menos 5 años antes de la muerte del asegurado, o que hayan tenido hijos. Ambos deben de pertenecer libres de matrimonio durante el concubinato. También aquel que haya suscrito una unión civil con el asegurado o pensionado. ¿Quién no tiene derecho a recibir la pensión? Si el asegurado o pensionado tenía varias o varios concubinatos, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión. ¿A cuánto igualará la pensión de viudez? Al 90% de la que hubiera recibido el asegurado en caso de invalidez, o la que estaba disfrutando. ¿Por qué no se tendrá derecho a la pensión de viudez? Cuando la muerte del asegurado sucede antes de cumplir 6 meses de matrimonio. No se tomará en cuenta siempre y cuando se compruebe que antes de morir ambos habían tenido hijos. ¿Desde cuándo comienza la pensión de viudez? Desde el día de fallecimiento y acabará con la muerte del beneficiario o cuando el beneficiario contraiga matrimonio o entre en concubinato. No se suspende en el desempeño de un trabajo remunerado. ¿Qué sucede cuando la viuda, el viudo, la concubina o el concubino contraiga matrimonio? Se recibirá una suma global equivalente de 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaba. ¿Qué sucede en el caso de que la cuenta individual no sea suficiente para contratar una renta vitalicia? La pensión de viudez será igual al 90% de la estuviese gozando el pensionado al fallecer. ¿En qué caso se incrementa la proporción de la pensión por viudez? En caso de pensiones por riesgo de trabajo. ¿En qué mes y cómo se actualiza la cuantía de las pensiones por incapacidad? Se actualizan anualmente en el mes de febrero con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior. Este trabajado fue fundamentado en los artículos 5A, 68, 69, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 140, 159 y 171.